Muy bien. Vamos a leer un capítulo de la Biblia, pero antes de leer ese capítulo quisiera introducir con un tema que en varias ocasiones ya lo he mencionado y lo he explicado de diferentes formas, y es en cuanto a la iglesia. Si ustedes se acuerdan, varias veces hablamos del propósito de la iglesia, por qué la iglesia está acá, por qué la iglesia existe, pero quisiera ir desde la definición de iglesia, un poquito avanzar con el propósito de la iglesia y luego juntos ver que la palabra de Dios da diferentes figuras para la iglesia, como el cuerpo de Cristo, un edificio, un templo, labranza de Dios, una tierra labrada, y así diferentes títulos e imágenes que se le da a la iglesia. Y que cada una de esas nos va a dar una enseñanza, nos va a dar una lección para nuestra vida, porque a través de eso el Señor nos enseña. Y qué gráfico que es el Señor, que pone imágenes, que pone ilustraciones para que nosotros podamos entender de qué se trata la iglesia, por qué Él entregó su vida por la iglesia y por qué es tan preciosa para Él la iglesia. Aunque quizás no lo piense mucho, su vida es preciosa para Dios. Tu vida, sí, tu vida es preciosa para Dios. La vida de tus hijos es preciosa para Dios. Él entregó su vida por vos para que hoy estés acá. De lo contrario, no estaríamos acá. Así que la iglesia de Cristo, ¿y qué significa iglesia? ¿Por qué le decimos iglesia? ¿Será porque, los católicos dicen iglesia, nosotros también le decimos iglesia? ¿Será porque nuestros abuelos le decían iglesia y nosotros también le decimos iglesia? ¿Por qué nosotros le decimos iglesia? Muy bien. ¿Qué es la iglesia? La iglesia viene de una palabra griega llamada eclesia. Esta palabra es una palabra griega muy común en aquella época y que significa llamar o llamados afuera por su definición etimológica. ¿Qué quiere decir definición etimológica? Por la definición de la misma palabra. Esta palabra está compuesta por dos palabras más pequeñas, dos raíces, que una significa llamar, llamados, y la otra afuera. Entonces la iglesia, por su definición de la misma palabra, son los llamados afuera. La iglesia es un grupo de personas llamadas afuera del sistema del mundo con un propósito: vivir para Cristo y glorificar el nombre de Dios. No se olviden de esta definición, que quizás puede ser más larga, más corta, pero que esta definición pueda resumir lo que la iglesia es. La iglesia es un grupo de personas llamadas afuera. ¿Afuera de qué? Del sistema de este mundo, con un propósito: vivir para Cristo y glorificar el nombre de Dios. Para eso nosotros existimos. Y hemos visto diferentes formas de cómo uno puede glorificar a Dios, y hay dos razones principales o dos formas principales por las cuales nosotros glorificamos a Dios, lo cual es el propósito de la iglesia. La iglesia existe para glorificar a Dios a través de edificar a los creyentes y alcanzar a los perdidos. El fin supremo de toda la iglesia es glorificar el nombre de Dios. Dios creó a la iglesia, salvó a la iglesia, la compró a la iglesia para la gloria de su nombre. No para darnos beneficios a nosotros. Si bien disfrutamos de muchos beneficios como iglesia, el propósito principal fue que el nombre de Dios sea alabado a través de su iglesia. Para eso nos creó, para eso nos compró con su sangre. Y en esta segunda definición puse los versículos para que ustedes luego lo anoten o sepan de dónde viene esta definición. La iglesia existe para glorificar a Dios a través de edificar a los creyentes y alcanzar a los perdidos. Ahora, ¿estamos cumpliendo esos dos objetivos? ¿Estamos cumpliendo el propósito de la iglesia? Lo cual es edificar a los santos, edificar a mi hermano,
¿Y quién va a edificar a mi hermano? Bueno, nosotros. Los miembros, unos a otros, nos edificamos. Y que luego el Señor va a hablar de cómo funciona el cuerpo y cómo el cuerpo se edifica a través del mismo cuerpo, unos a otros. La iglesia de Cristo es un cuerpo y su propósito es la madurez espiritual. Todo cuerpo tiene que crecer y madurar. Y antes de empezar a leer el capítulo 3 de Primera de Corintios, sepan de que nosotros como iglesia tenemos un propósito hermoso, un propósito supremo. Y es glorificar a Dios a través de edificar a mi hermano y alcanzar a los perdidos. ¿Por qué repito esta definición? ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque probablemente usted cuando piensa en la iglesia no sea lo primero que se le viene a la mente. Cuando usted piensa en la iglesia, probablemente está pensando en un grupo de personas. Está pensando en este grupo, la congregación. Bueno, la iglesia es mucho más que la congregación. Está la iglesia universal, como se le dice, y la iglesia local. La iglesia universal, no la iglesia de los brasileros, sino la iglesia en todo el mundo, esa es la iglesia universal, y después la iglesia local, que seríamos nosotros. La iglesia en Posadas, la iglesia en Barrio Hermoso, la iglesia en Buenos Aires, la iglesia en Santiago del Estero, por poner nombres. Y después está la iglesia universal, que son todos los creyentes en todo el mundo. Entonces, cuando pensamos en la iglesia, inmediatamente tenemos que pensar en los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Y para qué Dios nos redimió? Bueno, para edificarnos unos a otros, para alcanzar a los perdidos, para glorificar su nombre. Por eso es que hago énfasis en esto, porque no muchas veces nosotros pensamos en que, bueno, la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un edificio, es el templo de Dios. La iglesia es estandarte y baluarte del Dios viviente. Y podemos poner diferentes imágenes. Por lo tanto, cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de aquel grupo llamados afuera del sistema de este mundo. Y por eso muchas veces nosotros no nos vamos a sentir cómodos cuando estamos afuera en el sistema del mundo. ¿Por qué? Porque no pertenecemos a ese sistema. Ya Dios nos llamó, nos sacó de ese sistema. Pero nosotros queremos volver a vivir en ese sistema. El sistema del mundo es cómo está construido, ¿no? La sociedad, el entretenimiento, podemos decir, el sistema de este mundo son cómo se manejan las finanzas, quién te dice cómo tenés que divertirte, quién te dice cómo tenés que manejar tus finanzas, quién te dice que si tenés que mirar la tele o no mirar la tele, quién dice que qué tenés que instruir a tus hijos, qué le tenés que enseñar. Bueno, hay todo un sistema creado. Ese es el sistema del mundo, que está gobernado por el diablo, por Satanás, dice la Biblia, el príncipe de este siglo. Ahora, de ese sistema Dios nos sacó, los llamados afuera, para formar un grupo. Y ese grupo es un grupo de redimidos por la sangre de Cristo que se llama iglesia, llamados afuera del sistema de este mundo con un propósito, glorificar a Dios, a través de edificarnos unos a otros y alcanzar a aquellos que no conocen al Señor. ¿Alcanzarlos con qué? Con el Evangelio de Cristo. Ahora, pensando en esto, vamos a 1 Corintios capítulo 3, para que vean cómo los corintios entendían el tema de la iglesia. Porque ahí ellos también, al igual que algunas veces nosotros, le erramos en el concepto de la iglesia. Y eso es lo que el apóstol Pablo va a corregir en 1 Corintios capítulo 3. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos nosotros mismos? Perdón, 1 Corintios estaba en 2 Corintios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Pablo explicó en los capítulos anteriores, antes de este capítulo 3, que hay dos tipos de personas en el mundo. Los naturales, que son los no salvos, y los espirituales, que son los salvos. Ahora en este capítulo 3, Pablo les explica de que hay dos tipos de personas espirituales, de creyentes, maduros e inmaduros. Los inmaduros son los carnales. Anteriormente, él les explicaba con el mismo concepto de cuerpo, de iglesia. Eso lo vamos a desarrollar más adelante, la iglesia como el cuerpo de Cristo, pero el concepto está acá, de que ellos estaban, por ejemplo, peleando, ellos estaban enemistando unos con otros por preferencias. Uno prefería a un predicador, el otro a otro predicador, y de pronto se formaron bandos en la iglesia, ¿no? Se formaron distintas pandillas, como dijo uno. Y eso sería algo raro en la iglesia, ¿no? Eso no tendría que suceder. Pero bueno, en la iglesia de Corinto sucedía todo esto. Y se ve que era una iglesia grande, no hay un número exacto, pero era una iglesia muy grande. Y habían diferentes grupos. Uno dice, no, yo estoy con Apolos, porque es muy elocuente, predica muy bien. El otro es, no, yo Pablo, fue fundador de la iglesia. ¿Cómo vamos a dejar a Pablo fundador de la iglesia? Y otro dice, no, yo soy de Cristo, lo más espiritual soy de Cristo. Y el apóstol Pablo le dice, ¿acaso está Cristo dividido? Le dice en el capítulo 1. El cuerpo de Cristo no se puede dividir. No podemos cortar un brazo, no podemos cortar una pierna. El cuerpo de Cristo no se puede dividir. Todas las peleas, las divisiones que había en la iglesia de Corinto era porque no entendían el concepto de iglesia. No entendían el propósito de lo que es la iglesia, para qué existían, qué era lo que tenían que hacer. Por eso el apóstol Pablo corrige este tema. Y muchas veces a nosotros nos pasa también que cuando pensamos en iglesia, no pensamos en mis hermanos, no pensamos en lo que yo tengo que hacer como propósito final, que es glorificar a Dios. Siempre pensamos en vamos a reunirnos. Cuando estamos juntos, somos iglesia. Cuando cantamos la canción, somos iglesia. Pero es mucho más que eso. Ahora, un cristiano maduro permite que el Espíritu le enseñe y camina alimentándose de la palabra de Dios. Este es un cristiano maduro. El apóstol Pablo no les podía todavía hablar a los corintios como maduros en Cristo, porque no entendía ciertas cosas. Ahora, el cristiano inmaduro vive para las cosas de la carne y tiene poco interés en las cosas espirituales. Qué interesante, ¿no? Tiene poco interés en las cosas espirituales. Ahora, la pregunta es,
¿Tenían falta de información y conocimiento los corintios? Vamos a profundizar en eso, porque pareciera que cuando hablamos de madurez o inmadurez nos referimos a conocimiento o a información. Y no es eso. Y lo vamos a ver a través de estos versículos, que no se trata de conocimiento o información. Esta gente, los hermanos de Corintios, dice que ellos todavía eran tratados como carnales. No eran capaces todavía de digerir las cosas profundas, las cosas espirituales, porque se comportaban como carnales, pensaban como inmaduros espirituales, y por lo tanto el apóstol Pablo no les podía hablar de otra forma. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un cristiano maduro y un cristiano inmaduro en forma práctica? ¿Qué significa de forma práctica? Porque quizás uno dice, bueno, ¿cómo me doy cuenta que es un maduro? La pregunta es cómo me doy cuenta que soy maduro o inmaduro. No es cómo me doy cuenta que mi hermano es maduro o inmaduro. ¿Se entiende, no? Siempre la pregunta tiene que ser para nosotros. ¿Cómo me doy cuenta que yo soy maduro espiritualmente o soy un inmaduro? Bueno, en primer lugar, el maduro se guía por la palabra de Dios y el inmaduro o el carnal se guía por las experiencias. Mientras sucedan cosas en su vida, él está bien, él está motivado. Si no hay nada espectacular en su vida sucediendo, si no hay una bendición de Dios, si no hay buenas noticias, entonces no va a estar bien espiritualmente. Su motivación, su crecimiento espiritual, su aparente crecimiento espiritual, va a estar condicionado por las experiencias. Pero el maduro en Cristo va a estar condicionado por su tiempo con la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, meditando en las verdades bíblicas. El cristiano maduro profundiza en las verdades bíblicas. ¿Qué significa, no sé, obedecer a tus padres? La Biblia dice eso. ¿Qué significa que hay que trabajar? La Biblia lo dice. ¿Qué significa que hay que evangelizar? La Biblia lo dice. ¿Qué significa de que tengo que amar y amonestar a mi hermano? La Biblia lo dice. De oído lo oímos, pero no profundizamos. Bueno, los corintios habían oído todas estas cosas, pero no habían profundizado en ninguna de estas cosas. El cristiano maduro profundiza en las verdades bíblicas, porque de eso se trata la vida cristiana. Las verdades que van guiando nuestra vida. El cristiano carnal se entretiene con las historias bíblicas. ¿Sí? Le cuenta la historia de David y Goliat, ¿no? De Jonás en la panza del pez. ¿Era una ballena o un tiburón? ¿Qué era? Es mucho más que eso. No, pero David, Goliat, en el nombre de Jesús, le tiró con la onda la piedra y le cayó en la frente. ¿Qué tenía la piedra? Bueno, por exagerar un poco, ¿no? En las historias bíblicas, todo lo que lo emociona a la persona, entonces le llama la atención, por lo tanto se entretiene en eso. El cristiano maduro sigue a Cristo como su único ejemplo. El que todavía es inmaduro, es carnal, sigue a los hombres. Y los hombres fallan. Y cuando un hombre falla, cuando un hombre tropieza, cae, entonces se desanima. Pero aquel cristiano maduro que tiene como único ejemplo, como única guía y modelo en la vida a Cristo, entonces va a estar siempre firme, porque Cristo nunca falla, Él nunca cae, Él nunca tropieza. Siempre va a tener su ejemplo firme como un ancla, lo cual es Cristo. Y por último lugar, el cristiano maduro practica el amor y pone a Dios y a los demás en primer lugar. El cristiano carnal es individualista y busca mostrar su descontento. Cuando hay algo que no le gustó, te lo va a hacer saber. Pero en cambio, el cristiano maduro pone a los demás primero. Ama a los demás, ama a Dios y a los demás. Mi persona pasa a estar en último lugar. Muchas veces lo dije de una forma, cómo podemos ver nuestro orden de prioridades en nuestro amor. Primero tiene que estar Dios, los demás y luego yo. Para poner un orden de prioridades prácticos que nos ayuden a entender cómo vivir la vida cristiana, cómo mostrar nuestro amor.
Dios, lo demás y por último yo. El sistema de este mundo te dice, no, vos y vos. Usted y usted. Usted se lo merece. Usted se lo ganó. No le pueden decir eso a usted. Usted tiene derechos. Usted tiene que reclamar. Usted tiene que quejarse. Usted tiene que hacer esto y esto. Y siempre te levantan tanto que te sentís como la única prioridad en la vida. El único ser que puede ser amado, que tiene que ser amado. Por lo tanto, estamos totalmente desalineados con lo que la Biblia nos dice. Un cristiano maduro siempre va a poner a Dios y a los demás primero. Entonces, esto es para que de forma práctica nosotros podamos entender cómo uno puede definir qué es un cristiano maduro y qué es un cristiano carnal. En base a lo que estamos leyendo de Corintios. En la Biblia vamos a encontrar mucho más ejemplos. Podemos hacer una lista larga con versículos en cada uno de los ítems, pero tan solo para que sea de una forma práctica, entendiéndose de lo que queremos hablar, los corintios van a tener todas estas características. Por lo tanto, eran personas carnales. Y el apóstol Pablo le dice, bueno, ustedes fueron carnales, siguen siendo carnales, no les puedo hablar como espirituales porque todavía son carnales. Están en la iglesia, pero todavía les gusta el sistema del mundo. Quieren vivir la vida cristiana de acuerdo a los principios del sistema del mundo y no funciona, porque ya no somos del sistema de este mundo. Estamos, pero no somos, no pertenecemos. Por lo tanto, queremos vivir la vida cristiana de acuerdo a como el mundo nos dice. Funciona. Ahora, la iglesia de Corinto era una iglesia que carecía de conocimiento y era la pregunta que les hacía anteriormente. La respuesta es no. El problema era que no ponían en práctica lo que escuchaban. ¿Quiénes estuvieron en Corinto? El apóstol Pablo, el hombre que escribió todas las cartas, casi la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento. Estuvo Apolos, el predicador más elocuente de aquel tiempo. Conocimiento les sobraba, información les sobraba. Así que cuando hablamos de una persona madura espiritualmente, no estamos hablando de una persona que tiene mucha información bíblica, mucho conocimiento. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero sepan que con el conocimiento que ya ustedes tienen, es suficiente para que ustedes pongan en práctica todo eso por el resto de su vida. Si no escucharan nada nuevo a partir de ahora hasta el día que mueren, lo que ya escucharon y lo que ya tienen es suficiente para que todos los días puedan crecer espiritualmente. ¿Se entiende? Por la gracia de Dios vamos a seguir escuchando cosas nuevas, cosas más profundas. Pero sepan que lo que ya tenemos, eso es lo que tenemos que poner en práctica en nuestra vida. Y nos alcanza para que todos los días estemos trabajando para poner en práctica lo que ya sabemos. Y qué hermoso que lo que ya sabemos, lo que ya tenemos, es de bendición para nuestra vida. Es suficiente para vivir feliz, contento, amando a nuestros hermanos, poniendo a Dios en primer lugar. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Dios siempre nos va a enviar a ser hacedores. Tenemos que hacerlo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, ¿el pastor de qué habló este domingo? Bueno, habló de la iglesia. ¿El pastor de qué habló el otro domingo? Bueno, habló de los líderes de la iglesia que estuvimos hablando anteriormente, que tenemos que honrarlos, respetarlos, ayudarles en su ministerio. Lo estamos haciendo. ¿Qué estoy haciendo para ayudar a los líderes de la iglesia a hacer bien su ministerio? ¿Me estoy quejando con ellos? ¿Se dan cuenta que con lo que escuchamos ya hay mucho para meditar y poner en práctica? Por lo tanto, no seamos oidores, sino hacedores. Los corintios eran expertos en ser oidores. Ellos querían cosas nuevas. Ellos querían los mejores dones espirituales. Querían cosas más profundas. ¿Qué dice, no? ¿Qué dice la revelación? ¿Y qué es lo que Dios, qué nuevo Dios nos está revelando para nosotros en este tiempo?
Y hay iglesias que van tras las cosas nuevas hoy en día también. ¿Cuál es la estrategia de Dios para el 2024? ¿Qué es lo que Dios va a usar? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros? Bueno, Dios tiene muchas cosas, pero ya nos dio su palabra y con esto tenemos para hacer mucho. Por lo tanto, cuando hablamos de madurez espiritual, sepan que tenemos que hablar de poner en práctica la palabra de Dios. Podemos hablar mucho de adquirir más información, más conocimiento, pero si aún todavía estás luchando con las cosas que ya sabes, porque no lo podés poner en práctica, entonces, ¿por qué no hacer un plan para cumplirlo y tener victoria en esas áreas, ¿no? ¿Por qué no hacer un plan para cumplirlo y decir, bueno, ahora sí puedo decir que tengo victoria en mi devocional? Ahora sí puedo decir que tengo victoria en la oración porque estoy orando. Ahora sí puedo decir que visité a uno de mis hermanos. En todo el 2023, pastor, yo visité a una familia. Bueno, amén, que visitaste una familia. Y que en el 2024 pueda visitar 2 familias. Pero si todavía no ponemos en práctica lo básico, los corintios eran así, no ponían en práctica lo básico. Bueno, vamos a tener la cena del Señor, decía, y pensaban que era una fiesta, y todos querían comer, porque se comía en la cena del Señor. Y Pablo dice, no, coman en sus casas. No, acá en la iglesia, no es la fiesta. Coman en su casa, después viene y nosotros le vamos a tener una hermosa ceremonia y vamos a dar el sentido a lo que significa la cena del Señor. Ahora, la iglesia de Cristo es un terreno fértil y su propósito es llevar frutos. Sepan que nosotros tenemos que dar frutos, podemos dar frutos, solamente tenemos que empezar a poner en práctica la palabra de Dios y los frutos van a empezar a manifestarse en nuestra vida. Fíjense el versículo 5. ¿Qué pues dice? Es Pablo y qué es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Si yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Lo da Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. La iglesia de Cristo es un terreno fértil y su propósito es llevar fruto. El propósito del cuerpo de Cristo es la madurez espiritual, como veíamos anteriormente, que les dije que vamos a profundizar el concepto de la imagen y la figura e ilustración acerca del cuerpo, porque hay mucho para hablar, pero uno nunca puede ser bebé toda la vida, ¿no? Imposible. El cuerpo va creciendo y espiritualmente uno tiene que hacer lo mismo. Y a medida que un bebé crece, un bebé necesita alimento sólido, ¿no? Porque no hay ningún niño de 5 años que siga tomando todavía la leche y que solamente le demos leche. Cuando son bebés, empiezan a pasar los días, la semana y todavía sigue con leche. Pero cuando llega a los 6 meses ya se le da algo sólido, llega al año, se le da otras cosas más y así. Porque el propósito es que crezca. El propósito de usted, el propósito mío, es que crezcamos espiritualmente. Ahora, el propósito de nosotros también como iglesia es que demos frutos, pensando en la figura de un terreno fértil. Vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Simplemente significa vosotros sois un campo cultivado de Dios, el jardín de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en el versículo 9. Dice, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Terreno labrado, cultivado por Dios. El jardín de Dios. Somos nosotros. ¿Qué personas que Dios eligió para cultivar y dar fruto, ¿no? ¿Qué trabajo hay que hacer en nuestra vida para que lleve fruto? ¿Por qué no le hacemos más liviano el trabajo a Dios y empezamos a dar frutos en la vida? Porque somos capaces, somos tierra fértil,
podemos dar fruto. Tan solo tenemos que empezar a poner en práctica la palabra de Dios. Vosotros sois el campo cultivado de Dios, el jardín de Dios. La tarea del ministerio en la iglesia es la siembra de la semilla, regar las plantas y cosechar los frutos. Pero el crecimiento lo da Dios, y eso es el mensaje del apóstol Pablo a los Corintios. El crecimiento lo da Dios. Muchas veces nosotros queremos ver el crecimiento en la persona y presionamos para que haya un crecimiento. Y manipulamos las cosas a veces para que haya un crecimiento. Pero el crecimiento lo da solamente Dios. No hay nada que podamos hacer. ¿Qué pueden hacer ustedes para que una planta dé fruto? ¿Alguien tiene plantas que den fruto en su jardín, en su patio? Limoneros, paltas. Bueno, las paltas dan fruto solas, ¿no? Pero ¿cuántos años tuvo que pasar para que dé fruto? Ahora los limoneros, si no hay limón, entonces hay que plantar otra cosa, ¿no? Porque la idea es que tengamos fruto. Por ejemplo, los campesinos, los que están sembrando, por ejemplo, siembran maíz, supongamos 100 hectáreas de maíz. ¿Ellos qué esperan ver? Fruto. Ellos dicen, bueno, es lindo que la planta esté creciendo, el maíz está grande, está alto, más alto que yo, pero no hay fruto, no hay choclo, no hay maíz, no hay fruto. Qué triste cuando eso pasa, porque tanto tiempo esperando y de pronto no hay fruto. Ahora, Dios es el centro en la vida del creyente, no los predicadores, no el que siembra, no el que riega, no el que cosecha, sino Dios que produce el crecimiento y los frutos. Como labranza de Dios, como terreno de Dios, los corintios se habían olvidado de que tenían que enfocarse en Dios. No, pero ese Apolos me da otro tipo de agua, nos riega diferente, ¿no? Porque elocuente predica re bien, dice uno, ¿no? Predica muy bien Apolos. Y era conocido, según la historia de la iglesia primitiva, era conocido por ser un muy buen predicador. Otro dice, no, pero a Pablo allá arriba, porque Pablo tiene la revelación de Dios. Siempre pensando en los hombres y no pensando en Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en los hombres, siempre vamos a empezar a tener discordia con otros. Cuando pensamos en los hombres, siempre vamos a comparar. Y vas a comparar a un hombre con otro hombre, un líder con otro líder. Vas a comparar a un predicador con otro predicador. Vas a comparar a los que sirven al Señor. No, porque él sirve, sí, es un siervo, un siervazo, pero no tiene discernimiento. Y otro dice, no, pero es un siervo del Señor. El otro tiene mucho conocimiento, pero no es un siervo, no le gusta servir. Y entonces lo que produce eso son divisiones. Las divisiones empiezan a afectar. Y cuando nos empezamos a afectar, nos empezamos a irritar. Y de pronto empezamos a pelearnos unos con otros. Cuando empezamos a comparar y ponemos nuestra mirada en los hombres, ¿qué va a suceder en nuestro corazón? ¿Saben lo que sucede? Viene la queja. Viene la queja. ¿Qué hizo el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto? Empezó a comparar el desierto con Egipto. Se tendrían que haber dado cuenta de que es muy diferente, ¿no? Ni siquiera tendrían que haber comparado el desierto y Egipto. No, pero en Egipto teníamos las verduras, la cebolla, la carne, dice uno. Y acá en el desierto, solo maná, nada más nos da el Señor. Tenemos maná. Al día siguiente maná. El maná era como los cereales, ¿no? Si había uno que estaba a dieta, estaba feliz, ¿no? Todos los días cereales, estaba a dieta. Pero empezaron a comparar y entonces, ¿qué hicieron? Se quejaron de lo que Dios hacía. ¿Y con quién se lo agarraron? Con el siervo de Dios, con Moisés. Pobre Moisés, ¿no? Los dolores de cabeza que tuvo que pasar Moisés. Todos le echaban la culpa a Moisés. Y Moisés, y Moisés. La queja nunca nos dejará ser feliz. La queja siempre nos dará un sentimiento de que algo más nos falta. Y algo más, y algo más. Y por más que uno de los líderes
los siervos del Señor se esfuercen para hacerlo mejor, nunca será suficiente. ¿Por qué? Porque nuestra mirada no está expuesta en Dios. Ahora, ¿qué lecciones tenemos para nosotros a través de estos versículos? Bueno, debe haber diversidad de ministerios en la iglesia local. Debe haber unidad de propósito en la iglesia local. Debe haber unidad de espíritu en la iglesia local. Eso es lo que es un cuerpo, eso es lo que es un terreno fértil, eso es lo que es un edificio. Está unido en propósito. Hay diversidad, pero están unidos. Y están unidos en espíritu. Por supuesto, Dios ha ordenado que nosotros los creyentes seamos sus ministros en la tierra, pero nuestros esfuerzos sin la bendición de Dios o sin la guía de Dios serían un fracaso. Todo lo que nosotros hagamos, iglesia, si no ponemos a Dios en primer lugar, será un fracaso. ¿Por qué? Porque no será suficiente. Y de pronto empezaremos a quejarnos. Estamos por hacer un campamento ahora de invierno. La mirada tiene que estar puesta en Dios. Si lo ponemos a los líderes, va a ser un fracaso. ¿Por qué? Porque no será suficiente. Hablamos de liderazgo en la iglesia. Si nuestra mirada está puesta en los hombres, los líderes, entonces será un fracaso porque los líderes no son perfectos. Pero si nuestra mirada está en Dios, de que Dios los eligió y que en algún momento serán presentados delante de la iglesia, entonces es diferente porque confiamos que Dios eligió a esos hombres para representar a la iglesia en el liderazgo. Por lo tanto, tiene que haber diversidad sin duda alguna. Alguno va a regar, otro va a sembrar, otro va a cosechar, pero todo el enfoque tiene que estar en el que da el crecimiento. El que siembra, el que cultiva, se preocupa, trabaja, pero toda su esperanza está puesta en el crecimiento de esa planta. ¿Y quién da el crecimiento a esa planta? Dios. Por lo tanto, lo mismo tiene que ser con nosotros. Ahora, ¿cómo se manifiesta el crecimiento espiritual? A través de los frutos. Y vamos a mencionar algunas cosas acá y sepan, iglesia, de que estamos en un tiempo donde nosotros no vamos a ser conocidos por el nombre que tiene nuestra iglesia. Hay tantas iglesias hoy en día. Hay iglesias más grandes, iglesias más chicas. Hay iglesias que gritan, iglesias que no gritan. Iglesias que son intelectuales, iglesias que no lo son. Iglesias de alta, iglesias de clase baja. Estamos en un tiempo donde las iglesias abundan. Y hay sectores en la ciudad de Posada donde te encontrás con una iglesia a cada 2 cuadras, más o menos. Iglesias por todo lado. Pero ¿qué es lo que va a definir que es una iglesia bíblica, una iglesia sana, una iglesia que enseña la palabra de Dios, una iglesia que vive la palabra de Dios? Son los frutos. Y sepan que algunos de ustedes tienen que dar frutos. Algunos de ustedes ya dieron muchos frutos y ha sido hermoso ver esos frutos. Pero no podemos dejar de dar frutos, porque vamos a ser conocidos hacia el mundo por los frutos que nosotros damos, por los frutos que Dios produce a través de nosotros. Pero son los frutos que darán a conocer nuestra iglesia, que darán a conocer el cuerpo de Cristo. Son los frutos. No se olviden, hermosa es una planta que da sombra, pero si no hay fruto, ¿de qué sirve, no? El que hizo toda una plantación, no sé, de naranjas, y de pronto dice, bueno, qué lindo, tenemos sombra ahora, pero si no hay fruto, si no hay naranjas, entonces ¿dónde está el propósito? Ahora, en primer lugar, el fruto del Espíritu. ¿Saben cuáles son? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántos ya experimentaron la templanza, la paciencia? ¿Cuántos ya disfrutaron, ¿no?, del gozo, la paz, la bondad? Esos son los frutos que tenemos que dar.
No, pero yo tengo que servir y yo tengo que servir. Es bueno servir, pero ¿dónde están los frutos? Si nuestra vida es solamente servicio sin fruto, entonces haremos mucho ruido, pero no seremos de bendición. Por lo tanto, necesitamos los frutos. Santidad. ¿Cuánto todavía nos falta hablar de la santidad, que en su momento lo vamos a hacer? Generosidad. Hay algunos que son generosos para algunas cosas, pero no generosos para con el Señor. Alabanza al Señor. Buenas obras. Almas ganadas para Cristo. Y necesitamos invertir en estas cosas. Estos son los frutos que ves en tu vida. Quizás ya tenés 10 años de creyente y todavía no invitaste a una persona a ir a la iglesia. Bueno, ya es tiempo. Frutos. Y saben que cuando lo hagas, te vas a sentir bien. Porque ese es el propósito por el cual Dios te creó. Cuando te propones a tener gozo en medio de las pruebas, te vas a sentir bien. Y vas a ser feliz y vas a experimentar algo que ningún entendimiento lo podrá entender. Es como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando lo experimentás, pero si no lo experimentás, entonces será más bien una frustración, ¿no? Ahora, por causa del tiempo no vamos a leer Juan, pero el que siembra, el que riega y el que cosecha no solo trabajan juntos, sino que un día se regocijarán juntos y recibirán sus recompensas juntos. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, y eso es lo que luego vamos a hablar más adelante, de las recompensas que cada uno tendrá por servir al Señor. Pero algunos no hacen su labor con diligencia, otros no lo hacen genuinamente, otros lo hacen para ser visto por los hombres, otros buscan su propia gloria. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Dice que cuando lleguemos arriba, todo lo que hicimos será pasado por el fuego. Y nuestras obras acá en la tierra representan materiales, representan minerales. Puede ser oro, plata, piedras preciosas, puede ser madera, heno u hojarasca. Son todos los materiales que van a representar nuestras obras. Si tu obra, si lo que hiciste para el Señor lo hiciste de corazón, poniendo a Dios en primer lugar, enfocado en los frutos que tenés que dar, en tu crecimiento espiritual, entonces habrás construido oro, plata y piedras preciosas. ¿Qué pasa con esos minerales cuando pasan por el fuego? No se quema, sino que empiezan a brillar más, porque el fuego las purifica. Pero ¿qué pasa con la madera? Heno, la hierba seca, el heno, la hojarasca, la hoja seca. Cuando pasa por el fuego, se quema. Entonces, de pronto decís, Señor, pero yo iba todos los días a la iglesia y limpiaba el piso de la iglesia y, Señor, yo cebaba el mate para el pastor y puedes poner un montón de servicios que hiciste y Dios te va a decir, pero ¿se hizo ceniza? No hay nada acá. ¿Lo hiciste de corazón? Entonces, eso es lo que va a contar a final de cuentas, delante de Dios. ¿Qué tipo de ministerio hiciste? ¿Qué tipo de servicio hiciste? ¿Dónde estuvo tu enfoque en la vida cristiana? ¿En las cosas grandiosas de parte de Dios? Ya las tenemos todas. Dios dice, no necesitan nada, me tienen a mí, tienen todo lo que yo puedo hacer. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En los hombres? Porque algunos son más capaces que otros, más elocuentes que otros. Y Dios dice, bueno, todos fallan. El enfoque tenía que estar puesto en mí. ¿Dónde está el enfoque? En que solamente hagamos y no tengamos frutos. Dios dice, bueno, el enfoque estaba en los frutos y no al servicio. Es más, Dios no nos necesita para servirle a Él. Es un privilegio servirle al Señor. El servicio al Señor es una manifestación de nuestra gratitud a Dios.
Y a través de nuestro servicio Dios hace grandes cosas, pero no es que Dios necesita que nosotros le sirvamos. Tiene todos sus ángeles que le pueden servir. Y Él envía a sus ángeles como mensajeros y hace tantas cosas. Pero no nos olvidemos, iglesia, cuando hablamos de iglesia, no hablamos solamente de una congregación. Hablamos de cosas específicas. Glorificar el nombre de Dios a través de edificarnos unos a otros y alcanzar a los perdidos. Y como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos crecer, madurar espiritualmente. Y a medida que vamos madurando, es hermoso ver cuando un bebé empieza a crecer, ¿no? Cuando empieza a gatear, siente una libertad hermosa. Empieza a gatear, se va de acá para allá y se siente libre. Cuando sigue creciendo y empieza a caminar, da paso solo, se va por todos lados, ¿no? Y hay que agarrarlo porque hay mucho peligro. Y de pronto no solamente camina, sino que ya empieza a correr, ya empieza a saltar y siente toda la libertad. A medida que va creciendo, va disfrutando. Lo mismo es cuando nosotros pensamos en la labranza de Dios, de esa tierra fértil que empieza a dar fruto. Vamos disfrutando de los frutos. Se dan cuenta de que no es solamente, bueno, quieren que hagamos y hagamos. No, el enfoque no está en hacer y hacer y hacer. Y si ya estás haciendo demasiado, puedes hablar con alguno de los líderes y decirle, bueno, creo que estoy haciendo demasiado. No me estoy enfocando en mi propio crecimiento espiritual. No me estoy enfocando en los frutos. Luego vamos a ver el próximo domingo la iglesia como un edificio y su propósito es calidad, santidad. Por lo tanto, hasta acá la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a Dios que nos ayude en esta hermosa tarea de representarle a Él, de representar su iglesia acá en la tierra.